Bienvenidos a otro miércoles en el que nos encontramos como iglesia para poder escudriñar la palabra de nuestro Dios y su revelación. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por esa comunión que, pese a la distancia, tenemos en el Espíritu. Quizás no en la carne, pero en el Espíritu estamos unidos y esto es maravilloso. Pero va a venir un día en el que ya esta unión en el Espíritu va a ser mayor. Eh, Son tiempos complejos para la iglesia, tanto que no podemos estrechar la mano de unos con otros, no nos podemos reunir de una forma como quisiéramos. Y, y esto es como un bocado de la unión que debemos tener como iglesia, como cuerpo místico de Cristo. Padre, gracias Señor, porque nos reúnes de diferentes lugares y nos has dado una inquietud en nuestro corazón por conocer la realidad. ¿Cuál es el papel que nosotros desempeñamos en este ahora que estamos viviendo juntamente? ¿Cuál debe ser nuestro próximo paso a seguir? Padre, ayúdanos a cada uno a sanar vendando las heridas que tengamos, Señor, con las que hemos llegado al encuentro contigo. Ayúdanos a sanar, a vendar heridas para que con la frente en alto podamos ver hacia adelante, sabiendo, creyendo, confiando y sobre todo caminando conforme al plan que se nos abre, Señor, el horizonte que tú nos plasmas cada día, Señor. Ayúdanos a que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor, y que sin importar quién sea quien esté escuchando, tú, Espíritu Santo, tatúes en el corazón, reveles al Espíritu lo que es del Espíritu y que la carne, nuestra parte racional, obedezca, comprenda y se deje llevar por la realidad espiritual y se vuelva a restablecer el orden que hubo desde un principio, en el que el hombre te escuchaba espiritualmente. Ayúdanos a recuperar la parte espiritual que te escucha, que te sigue, Señor, y no escucharte con temor. Y te lo pedimos, Señor, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra, Señor, y así sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Salvador. Amén. Hay un texto para que tengamos tiempo de ponerlo en pantalla. Lo voy a leer en una traducción sencilla. Leámoslo en una Dios habla hoy, para darle tiempo a la persona que nos está ayudando en estos momentos. Isaías capítulo 40, versículo 3. Vamos a esperar entonces que nos aparezca en pantalla y repito, el pasaje es Isaías capítulo 40, verso 3. Igual voy a ir leyéndolo y vamos a meditar en esto. Creo que es supremamente importante. Una voz grita, preparen al Señor un camino en el desierto. Tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Una voz grita, preparen al Señor un camino en el desierto. Tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Ese es nuestro papel como iglesia. Este es un tiempo en el que justamente hace poco en Francia, en el Parlamento francés,
ya se ha aprobado el aborto para niños que incluso están ya a un día de su nacimiento, en que se está destruyendo todo lo que cohesionó al mundo occidental, todos los valores supremos, todos los principios fundamentales de la ética y la moral, se han relativizado hasta un punto en el que han sido desdibujados y puedo llamar ético y moral a una cosa que en principio no lo es, porque ya todos los cimientos de Occidente han sido destruidos y nuestra identidad. Y como ahora nunca antes había tomado esta palabra tanta relevancia, una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Esa es tu voz y es mi voz. En estos momentos, como nunca, la iglesia habla desde el desierto. Porque en el mundo occidental la voz de Dios ha perdido eco. La voz de Dios es su iglesia, somos sus hijos. Pero el mundo no quiere escuchar. Entonces nos toca trinar desde el desierto. Nos toca hablar desde el ostracismo. Ahora hablar de Dios públicamente es un delito en diferentes legislaciones. Ahora defender la vida como un valor inalienable, como un derecho, está mal. Y todos los valores han sido trastocados. Ahora el mundo está proclamando y defendiendo ciertas proclamas y arengando por cosas completamente inmorales. Poco a poco fueron retirando a Dios del Estado, de las escuelas públicas, de las conversaciones públicas, de los discursos y, cómo no, también de las familias. Nos fueron arrebatando, fueron secuestrando a Dios para que a la iglesia le diera miedo ya hablar frente a frente de Dios con los demás. Y su propia iglesia ha callado y ha buscado amistades en lugares donde no hay amigos y ha distorsionado su verdadera imagen, no con la imagen del Hijo de Dios, que nos enseñó el camino en la cruz. Y ahora como nunca, en iglesia entendemos Isaías cuando decía: una voz clama en el desierto. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Tenemos que ser voz. Pero yo no puedo ser una voz en el desierto si toda mi actividad espiritual y mi relación con Dios se enfoca en mi propia persona. Se enfoca en las pequeñas cosas que me ocurren en la vida y no trasciendo e intento comprender cuál es la realidad que me está gobernando. Porque ocurren las cosas que ocurren en mi entorno. ¿Qué está pasando allá arriba con los que gobiernan? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿Qué está pasando con mi hermano? Y en ese separatismo, en ese aislamiento, es como que la iglesia verdadera, la que ha experimentado a Dios, la que le cree fielmente, la que sigue su palabra, se va acorralando.
se va hacia una esquina y esa esquina es a la cual el profeta le llama desierto. Si alguien ha estado en una estepa o en los llanos orientales colombianos o en un desierto, puede ser el desierto de Atacama en Chile, o en las regiones de Arizona o en Texas o en ciertas partes, lugares de México, donde tú te sientes solo y tú proclamas algo y sientes que tu voz se transforma en un eco y se va yendo, se la lleva el viento, pero no hay nadie que escuche, no hay nadie que tenga oídos para escuchar, porque ya nos han arrebatado tanto la idea de Dios, hasta el punto en que llegó a las familias el desarraigo de Dios. Ya no se habla de Dios entre el papá y la mamá, ya no se ora en la casa, ya no se bendice a los hijos antes de una encomienda, antes que salgan. Hemos arrebatado, hemos permitido como iglesia que nos arrebaten tan solo la oportunidad para las futuras generaciones de creer y esperar en Dios. Y acorralados gritamos, y espero que tú lo hagas también, en el desierto. Preparen el camino, enderezcan las sendas, cambiemos nuestra forma de pensar, entendamos y renovemos nuestra mente para ver cómo piensa Dios. Antes de poner nuestra confianza en Twitter, en noticieros y tener una visión mucho más alta de la realidad que nos está ocurriendo, sabiendo que hay una lucha espiritual por las almas que se están perdiendo, porque la predicación del Evangelio es la salvación del alma. No podemos esperar tener un camino allanado, tener un megáfono para poder hablar de Dios y predicarle cuando todos están sordos. Juan el Bautista caminó en esta tierra hace algún tiempo, a los ojos de Dios no mucho tiempo, para nosotros más de 2000 años es demasiado, ¿no? Y él caminó y fue una voz en el desierto, porque le predicó durante algún tiempo al pueblo de Israel el arrepentimiento y predicó del bautismo de arrepentimiento. Preparen el camino porque Dios va a venir para, para estar con nosotros. Y quienes estuviesen preparados en arrepentimiento, escuchen bien esto, quienes hubiesen hecho el tránsito de arrepentimiento, metanoia en griego, volverse, teshuvah en hebreo significa volver, metanoia significa transformarse, que es la traducción griega de esa palabra hebrea, quienes volvieron a la forma original que Dios tenía, al plan de Dios con el hombre, se bautizaron en agua y el agua testificó a través de ellos como un símbolo visible, un símbolo de la naturaleza como es el agua que limpia, que ellos estaban preparados, limpios para escuchar ese mensaje y poder reconocer cuando Dios llegara. Y cuando Jesús caminaba por Galilea, todos aquellos que habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista y habían hecho teshuva, o sea, habían vuelto a casa a escuchar la voz del Padre, o habían hecho metanoia, se habían transformado en su corazón por medio del arrepentimiento, palabra castellana que utilizamos para expresar lo mismo, escuchaban al maestro hablar y dar el sermón de la montaña,
hablar sobre la parábola del señor de la hacienda y los dos criados, o hablar de la parábola de los talentos, o del pobre Lázaro y el rico Epulón. Y sus oídos ya estaban preparados para escucharle. Sus ojos ya reconocían quién era porque estaban limpios, porque escucharon a la voz que clamaba en el desierto, que era la de Juan Bautista. Pero cuidado, porque este pasaje de Isaías, capítulo 40, verso 3, no solo es aplicable para Juan el Bautista. Este es un pasaje que, a la manera de un caleidoscopio en el cual pasado, presente y futuro de Dios nos siguen hablando continuamente, porque la palabra de Dios está viva, está haciendo el papel de la iglesia. Somos ahora los portavoces del Señor. Y como portavoces del Señor, aún así en el desierto tenemos que clamar. Y como nunca antes, la iglesia en estos momentos se encuentra hablando en el desierto. En Canadá es delito hablar públicamente de Dios. Un profesor universitario no puede profesar su fe porque es enjuiciado. Pablo, ¿puedo hablar? Buenas noches. Santiago, Sí, con él. Santiago, si quieres, cuando terminemos la exposición, tenemos un espacio de oración, ¿vale? ¿Te quedas con nosotros? Vale. Sí, claro que sí. Un abrazo, mi hermano. Igualmente. Entonces, nosotros ahora como iglesia somos portadores de esa voz y no podemos callar, porque también los grandes medios de comunicación han sido secuestrados y no por la voz de Dios, no por la voz de Dios. Y podemos comparar la voz de Dios en las Escrituras versus lo que escuchamos en los medios. Solo compara y la conclusión es más que obvia y se abre a nuestros ojos. Yo hoy pido a nuestro Señor que nos ayude a distinguir su voz y a poderla extender y proclamar verazmente, porque cada vez hablamos más desde el desierto de aquellos que perseveran hasta el fin, ellos serán salvos. Y creo que todos quienes estamos escuchando estamos llenos de su espíritu y hemos de levantar su voz. Vamos entonces al capítulo en el que veníamos tratando, en Primera de Corintios, capítulo 12, sobre los carismas, dones, ministerios y operaciones del Espíritu Santo. Voy simplemente a leerlo para entrar en contexto porque sé que estamos empatando con la charla pasada en la que ya habíamos expresado esto, ¿no? Verso 1. No quiero, hermanos, que en lo tocante a los dones espirituales estéis en la ignorancia. Ya extendimos mucho la explicación pues de esta necesidad de no ignorar los dones del Espíritu. Verso 2. Sabéis que cuando eres gentiles, ciegamente os dejabais arrastrar hacia los ídolos mudos, por lo cual os hago saber que nadie, hablando en el Espíritu de Dios, puede decir anatema sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino en el Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero uno mismo es el Señor. Hay diversidad,
de operaciones, pero uno mismo es Dios, que obra todas las cosas en todos. Y a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. Vale, ahora sí vamos a extender un poco la explicación porque vale la pena resaltar aquí este punto. Miren, el don del Espíritu Santo tiene una función. La función del Espíritu Santo en forma o cuando manifiesta un carisma, un don en una persona, un carisma, aquí ciertamente está hablando de los carismas sobrenaturales, aquí no está hablando de potencias humanas. Dios no elige personas inteligentes o personas instruidas en alguna cosa para después utilizarlas. No, Dios elige personas vasijas y conforme a su soberanía hace beber a la persona de la fuente de su espíritu para que a través de esa vasija se exprese cierta manifestación de su espíritu. Pero ¿en qué contribuye esa manifestación que se expresa a través de una persona? Dice, para común utilidad, y a cada uno se le otorga la manifestación del espíritu para común utilidad. Y aquí lo interesante es la palabra común que hay que resaltar, porque común utilidad significa que los dones son para el servicio. Los dones no son o no reflejan ni la santidad de una persona, ni reflejan la superioridad o la autoridad de una persona. Los dones del Espíritu simplemente son operaciones carismáticas y sobrenaturales para la extensión del Evangelio y otros también para el servicio y beneficio de la comunidad. Entonces, el don existe porque existe el otro. El don existe porque hay una necesidad. Y el don viene a cubrir precisamente una u otra necesidad. Siendo así las cosas, si hay un carisma del Espíritu Santo que yo he podido evidenciar en mi vida, entonces no tendría ni una minúscula posibilidad, entendiendo aquí las palabras del apóstol, ningún grado de soberbia o algún atisbo de soberbia o de engreimiento. No tendría ningún sentido, porque simplemente son operaciones para el servicio del otro, que no te hacen más grande que el otro, sino que incluso te llevan a servirle al otro. Son más una carga, entre comillas esta carga, lo digo en el buen sentido, porque es una responsabilidad de la cual Dios va a demandar de ti, en la manera en cómo te da algo y cómo lo expresas, como la parábola de la casa de los dos, del amo de la casa con los dos siervos. Eres un administrador de esa gracia sobrenatural de Dios. Y como administrador debes rendir cuentas. Todo administrador debe rendir cuentas a un gerente, a un patrón. Suple o hace las veces de jefe, se encarga de los pagos, de los tiempos, las nóminas, proveedores, que todo esté correcto, que esté funcional y que la dinámica, como si estuviese el patrón allí, ejerciendo las veces de patrón, ha de rendir cuentas al patrón a fin de mes de cómo guardó, salvaguardó, fructificó o perdió o declinó, pero tiene que rendir cuentas. Por eso es un administrador, es alguien que administra algo que no es propio, que no es suyo. Por eso se habla de los carismas del Espíritu Santo, porque el carisma simplemente es el flujo del Espíritu Santo a través de ti como vasija, expresándose a través de ti, donde tú eres un intermediario, un mediador entre esa gracia espiritual y permites que esa gracia fluya.
Entonces, ¿de qué nos vamos a creer con un carisma del Espíritu? ¿Qué provecho le sacas tú cuando el provecho lo sacan los demás? Tendría que reflejar un problema en el corazón muy grande. Y miren lo bonito, y cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. La palabra común, no propia utilidad, lo cual quiere decir que las gracias o carismas del Espíritu Santo, bajo ninguna circunstancia, ninguna, deben ser objeto de tradición, de venta, de pago, de cobranza, que son para su común utilidad. Verso 8. A uno le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Ah, ok, perdón, se me pasé por alto algo importante. Miren que en el versículo 4 dice, hay diversidad de dones enmarcado como una manera en la que se expresa el Espíritu Santo, pero también dice en el versículo 5, hay diversidad de ministerios, otra manifestación del Espíritu Santo. Y también dice en el versículo 6, hay diversidad de operaciones. Entonces, notemos cómo el apóstol Pablo hace una diferencia entre dones, ministerios y operaciones. Vamos a ver, a intentar comprender por qué el Espíritu Santo nos dice que hay como una especie de tridivisión de su manifestación. ¿A qué se refiere con dones? ¿A qué se refiere con operaciones? ¿Y a qué se refiere con ministerios? ¿Ok? Dice, verso 8, a uno le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia. Si seguimos el orden de manera sistemática, la palabra que nos está exponiendo el apóstol Pablo, entonces, palabra de sabiduría y palabra de ciencia, podemos enmarcarlo dentro de lo que él está llamando diversidad de dones. La palabra de sabiduría y la palabra de ciencia es a lo que el apóstol Pablo llama un don. ¿Qué es un don? Un don es algo que se ofrece, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos ver reflejada en la práctica el don de la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría es una acción sobrenatural del Espíritu Santo para poder, o que capacita a una persona para poder escudriñar misterios de Dios y poderlos explicar o exponer con facilidad. Palabra de sabiduría entonces es una operación sobrenatural para poder llevar lo que es espiritual y traducirlo al lenguaje coloquial. Esa es la palabra de sabiduría, siempre intermediando el Espíritu Santo y actuando para poder extraer esa verdad fundamental o ese principio espiritual y poderlo exponer. ¿Por qué entonces habla que es un don? Porque aquella persona que ha sido capacitada con la palabra de sabiduría, y miren el orden en la que la pone, esa palabra de sabiduría va a ser un don para la iglesia porque va a nutrir a la iglesia de esa exposición de lo que Dios quiere ir reflejando e ir hablándole a la iglesia. La palabra de sabiduría es importante para exponer el evangelio, sin que se mezcle, para poder reconocer el oro y extraerlo. La sabiduría es la capacidad de reconocer el oro y poder transmitirlo. Esa es la palabra de sabiduría de Dios. Pero la palabra de sabiduría no solo se queda ahí. Como don de sabiduría, entonces Dios entrega a una persona como un don a la iglesia. Es alguien que tiene el don de
palabra de sabiduría, esa persona ya en sí mismo es como un regalo para la iglesia. Cuando digo regalo es algo, es una gracia, es algo gratuito para la iglesia para hacerle crecer, para ayudarle a crecer. Alguien que va y mina oro y del oro que extrae, va y se lo entrega a otras personas para que no tengan que extraerlo también y de esa forma puedan ocuparse de otras cosas que Dios tiene. Y de esa manera, cada quien va ocupando un papel y no todos se van ocupando de lo mismo porque entonces la iglesia o el caminar de la iglesia o las operaciones que Dios quiere hacer a través de cada uno de sus hijos no tendría sentido porque todos estarían haciendo lo mismo. Entonces es una forma en la que el Espíritu diversifica el trabajo conforme Él quiere, le parece y entiende que es mejor. Noten entonces cómo esta palabra de sabiduría va en primer lugar que la palabra de ciencia. Ciencia es inteligencia. La palabra inteligencia que se nos habla mucho en el pasaje en Proverbios, por ejemplo, en algunos salmos, no en muchos, más que todo en Proverbios, vamos a hablar del hombre de ciencia, ¿no? Y dice que es más la sabiduría que la ciencia. No que la ciencia no sea importante, pero para Dios vale más la sabiduría que la inteligencia, que es la ciencia. ¿Cuál es la palabra de ciencia o cuál es el don de ciencia? El don de ciencia o palabra de ciencia es la capacidad de reconocer los principios fundamentales. Son personas que van a ser inquebrantables y van a reconocer qué es iglesia y qué no lo es. Y van a tener una claridad para reconocer lo malo de lo bueno y también van a poder alertar. Y entonces aquí hay muchos maestros, hay predicadores, hay evangelistas, hay expositores, hay sacerdotes, hay pastores, hay muchas personas que han sido dotados de este don y alertan y hacen que la iglesia permanezca delimitada, que no se pueda contagiar. ¿Que puede operar el don de sabiduría y el de ciencia en una persona? Por supuesto que sí. Que a veces puede operar el don de ciencia menos que el de sabiduría. También. No es una fórmula o una exposición taxonómica la que el apóstol Pablo nos está dando acá. Aquí el apóstol Pablo nos está dando un acercamiento a cómo opera el Espíritu Santo, ¿cierto? No es taxativa, no es solamente esto lo que existe, ni solamente los dones del Espíritu que están reflejados en este pasaje de Corintios, los que existen. El Espíritu Santo se puede manifestar de muchas maneras, pero estos eran, digámoslo así, como un marco general para comprender cómo opera el Espíritu Santo. Dice, entonces, entendiendo que los dones del Espíritu vamos a hablar como palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Eso en sentido estricto, ¿ya? Según el mismo Espíritu, o sea, el mismo Espíritu es el que otorga ciencia y sabiduría. Verso 9, a otro, fe en el mismo Espíritu, a otro, don de curaciones en el mismo Espíritu, a otro, fe en el mismo Espíritu, a otro, don de curaciones. Entonces aquí ya tenemos como otra, el otro elemento y es, ya vemos acá entonces la diferencia entre operaciones y manifestaciones, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo otro tipo o otra categoría según el apóstol Pablo y este nos muestra que son operaciones de Dios. La fe es una operación de Dios en el creyente y el don de curaciones o de sanidad también es una operación de Dios en el creyente. Esta fe es importante no confundirla con la fe para la salvación, ¿ok? Esta fe es diferente. Me explico. Cuando nosotros somos salvos o cuando nosotros nos acercamos a Dios y escuchamos por primera vez el mensaje del Evangelio, bien sea desde niños o ya grandes que tenemos una conversión y nos acercamos al Evangelio por medio de la fe, no es precisamente a esta fe por la cual nosotros creemos que Cristo murió por nuestros pecados, nos perdonó y accedemos a la salvación por medio de la fe, a la que se está refiriendo
el apóstol Pablo. Esa fe, todos tenemos esa fe. La fe para la salvación, todos la tenemos, porque es una capacidad que como seres humanos ya estamos dotados, ya tenemos todos esa gracia, la gracia de la fe. Todos podemos creer. Cualquier ser humano está capacitado para creer. A ti pequeño te dicen que esto se llama carro, tú crees y le sigues llamando carro toda la vida. A ti te dicen que hay que estudiar, entonces tú crees y vas y estudias. Estamos capacitados para creer. Nuestra vida se basa en creer y la salvación también, porque ya es un don que tenemos la capacidad de pensar en el futuro, de proyectarnos hacia el futuro. Tenemos la capacidad de viajar en el tiempo en nuestros pensamientos. Tenemos la capacidad de expectativa. Podemos alejarnos de una vida en el presente y proyectarnos al pasado o al futuro. Por lo tanto, tenemos fe. ¿Ok? Pero la fe a la que se refiere aquí el apóstol es una operación sobrenatural, por la cual el Espíritu Santo ayuda a esa capacidad natural que Él ya te dio y te otorga una certeza inquebrantable de que su palabra se va a cumplir. Y es tan precioso este don de fe, es tan precioso, que miren que el don de fe está situado en el orden que el apóstol Pablo nos está dando delante del don de curaciones, sabiendo lo que Dios quiere a los enfermos y lo que entiende su necesidad, porque él mismo sufrió el flagelo del dolor en su propio cuerpo. ¿Cómo no ha de entendernos a nosotros cuando nos duele? Pero aún así la fe está por delante en este listado. Y no en vano es así. Porque esta fe, si algo podemos pedirle al Espíritu Santo es, dame ese don de fe por medio del Espíritu Santo. Y es esta misma fe la que operó en el apóstol Pablo cuando iban por Isla de Malta. Recuerdan que el barco se estaba destruyendo y todos lloraban y se querían arrojar por la borda del barco. Todos lloraban y gemían, supremamente preocupados, mientras que el apóstol Pablo estaba tranquilo, porque sabía que Dios le había revelado que él le iba a llevar el evangelio a los gentiles, entonces que él no se iba a morir en ese barco. Y si Dios ya te ha revelado alguna faceta de tu vida que tú no estés viviendo ahora, no sé yo si de pronto sería muy osado pensar, como el apóstol Pablo, entonces ¿de qué me voy a preocupar? Y no es que voy a ser un temerario, pero por lo menos no significa temerario es alguien que busca el peligro inconsecuentemente, sino más bien un valiente, alguien que no teme al peligro, no que lo busca, sino que no teme, porque como ya Dios te ha revelado algo de tu futuro, entonces, ¿qué vas a temer? ¿Cuál es tu temor? Si ya Dios te lo reveló. Y él ya sabía que iba a ir camino a Roma, él sabía que iba a predicar a los gentiles y de la paz y de la fe de la cual él había bebido de una manera de una fuente sobrenatural, le dio de beber a todos y les dijo, tranquilos, que el Señor ya me mostró que ninguno de los que están acá vamos a perecer y nuestros pelos van a estar bien contaditos todos, ya están contados y van a seguir en el mismo punto. Y llegaron y milagrosamente encallaron en Isla de Malta y allá Dios hizo grandes milagros y sanó a varias personas de una fiebre muy fuerte que tenían. Y el apóstol Pablo también predicó allí y llegó a extender el evangelio y toda esa embarcación comenzó a creer en la palabra de Pablo por su fe. Entonces nótese que este don de fe es bien importante porque nos da una confianza extrema para situaciones extremas. Y si yo tengo una confianza en situaciones extremas, voy a estar tranquilo cuando todo el mundo esté corriendo y alborotado por cómo se están poniendo las cosas en el mundo. Mas si carezco de esta fe, entonces es más posible que me empiece a contagiar el mundo y lo que se está vociferando. Gracias a esto,
Entonces, el creyente puede hacer verdaderas cosas sobrenaturales, porque es una operación sobrenatural. En el mismo espíritu a otro don de curaciones, que no hay que exponerlo, es fácil entenderlo, que es una curación o una sanidad. Es cuando hay una enfermedad, ¿cierto? Hay una enfermedad y luego cuando opera el don de sanidad, la enfermedad termina. Entonces algunas personas pensarán, pero Pablo, estás diciendo algo obvio, claro que es así. Pero cuidado porque muchas veces nosotros tenemos patologías o cosas que no andan bien en nuestro cuerpo, no necesariamente por una enfermedad, a veces por un accidente. Y si por un accidente yo pierdo la funcionalidad en alguna parte de mi cuerpo, ¿ok? Entonces no estamos hablando de enfermedad. O si por la manera en cómo yo vivo mis emociones, estoy teniendo ataques constantes de colon, de síndrome de colon irritable o algo así, o problemas de respiración por el temor, o ataques de asma también por el temor. No que todos sean producto del temor, pero muchos son somatizados. Entonces allí no tendría cabida el don de sanidad, porque tu problema no es sanidad, tu problema es funcional, es diferente, no es una enfermedad. Entonces miren que no es tan obvio cuando opera un don u otro don, porque la sanidad es para la enfermedad, pero no todas las deficiencias biológicas obedecen a un patrón de enfermedad, sino también accidental, ¿vale? O hereditario, o tantas cosas. El don de sanidad puede operar de manera sobrenatural, pero también, miren que en la misma escritura, en la carta de Santiago, nos hablan de otra forma en la que la iglesia, por ejemplo, cuando alguien entraba o caía en una enfermedad, cómo hacía esa iglesia primitiva. Y era que iban delante del anciano, de los ancianos, que eran como los maestros y los tutores en la congregación, e imponían manos con aceite y oraban por la enfermedad. Entonces vemos también reflejado ese tipo de acciones que como iglesia oraban por las enfermedades, no siempre estaban esperando a que un don de sanidad fuera, digámoslo así, como la solución a esa enfermedad, sino también la oración de los creyentes. También pueden haber curaciones por fe y no por intermediación del don de sanidad, y esto es una locura, pero a veces por la misma fe también ocurre la sanidad. Por eso es que la frontera entre un don y otro es muy difícil de delimitar, es muy estrecha la operación de un don y otro, porque el Espíritu Santo no puede ser encasillado. Nosotros hacemos el listado de dones para comprender, ¿no? Porque nosotros necesitamos comprender de una manera sistemática, pero el Espíritu Santo, como el viento, puede tomar de un elemento o de otro y siempre glorificar al Hijo de Dios. Dice también en el versículo de 10 a otro operación de milagros. Entonces ya estamos hablando de milagros. Un milagro, por ejemplo, es una manifestación del Padre, de Dios. Dios es el que produce esos milagros por medio de su Espíritu. Y es la intervención de Dios en un fenómeno natural, ¿cierto? En algo que es natural, que normalmente se puede dar de una manera natural, y hacerlo, o sea, cambiar las propias reglas del juego de la naturaleza, por eso es un milagro. Dios se desencasilla de las propias leyes, de la gravedad, por ejemplo, a veces para hacer crecer una parte de un cuerpo o hacer aparecer un órgano, o cuando Jesús resucitó a Lázaro, ya ahí la sanidad no operaba, porque la sanidad no se puede sanar a una persona que esté muerta. Tiene que ser un milagro de resurrección. No se puede materialmente multiplicar peces y panes. Se puede porcionarlos y fraccionarlos de una manera equitativa, si hacia allá queremos llegar, y repartirlos de una manera en la que medianamente queden saciados. Pero multiplicarlos es un efecto sobrenatural. Cuando al apóstol Pablo lo estaban escuchando,
Una vez Pablo hablaba mucho y estaban una vez evangelizando y un joven se quedó dormido mientras lo escuchaba en la ventana de una casa. Cuentan Hechos de los Apóstoles que este joven se cae y cuando salen todos a ver qué le había pasado, resulta que este joven que estaba escuchando al apóstol estaba muerto, ya no respiraba. Llega el apóstol Pablo precipitándose hacia el joven, lo abraza y le habla vida a ese cuerpo y este cuerpo resucita, el cuerpo de este joven. Ahí hubo una operación de milagro, no de sanidad. No fue que Pablo sanó a este joven porque estaba muerto, sino que un milagro, una operación en la que las leyes y el curso natural es como que se detienen y Dios interfiere y puede cambiar las reglas de juego. Algo así como si estuviésemos en un juego de video y el programador interfiere en medio del juego de video, cambia las reglas de juego para devolverte una vida más. Y eso solo lo puede hacer el programador del juego, el que tiene acceso a ese código, ¿no? Eso para explicarlo de una manera caricaturesca, pero ese es el milagro, la intervención sobrenatural de Dios. Hay personas que intentan explicar los milagros o que ven los milagros en las cosas naturales y cotidianas. Es que la vida está llena de pequeños milagros. Sí, la vida es un milagro, pero en los términos en los que nos está hablando el apóstol Pablo, es milagro como la intervención sobrenatural en la que Dios tuerce lo natural para glorificarse. ¿Ok? Entonces, no confundir milagro con el devenir natural de las cosas, por muy aprovecho o gracia de Dios sean para nosotros. Yo sé que coloquialmente le llamamos milagro a esto y está bien llamarle milagro, pero milagro como don del Espíritu es una operación sobrenatural de Dios en la que el curso natural se tuerce. ¿Ok? Simplemente es para hacer esa claridad. Seguir utilizando la palabra milagro, ver un milagro en la vida, en cómo crecen las flores, los animales, cómo comienzan a hablar los niños y decir sus primeras palabras. Es precioso utilizar ese término, milagro, y está bien, pero hacemos la diferencia como carisma sobrenatural, así como también hacemos la diferencia entre la fe para la salvación con la fe que es un don sobrenatural en la cual tienes una certeza que mueve montañas, movido por el Espíritu Santo. Ok, bien, entonces seguimos ahora. Dice a otro profecía, que es bien interesante y bien importante la profecía, porque aquí la profecía como un don del Espíritu Santo se está refiriendo a una manera de hablar. La profecía siempre es hablada. La profecía es una manera o es una expresión de la voluntad de Dios. Repito, la profecía es la expresión de la voluntad de Dios para determinada situación. ¿Vale? Y como expresión debe ser manifiesta. Es un hecho, es un verbo, es gerundio, es acción. Y la profecía tiene diferentes alcances. Generalmente cuando pensamos en profecía nos imaginamos a alguien que está vaticinando el futuro. Aunque la profecía puede contener eventos del futuro, no necesariamente toda profecía va hacia el futuro. Hay profecías que van a revelar situaciones del pasado y también a prevenir cosas del futuro o hablar cosas que estén aconteciendo en el mismo momento en el cual la profecía es dada. ¿Vale? Así que el don de profecía es bien bello porque da brújula a la iglesia. La profecía muestra el camino. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? ¿Qué es lo que está haciendo en un lugar? Aunque es lo que va a ocurrir. También habla sobre cómo prepararnos para lo que se viene. Anuncia también qué cosas hemos de cambiar, qué cosas estamos haciendo mal y expone, es decir, exhorta a que si hay alguna actitud en un grupo, en una persona, que hay que cambiar, la profecía se expresa para que nosotros nos acerquemos y cambiemos nuestra manera de pensar. Leí al principio el capítulo de Isaías.
Y exponíamos en este capítulo 40, verso 3, una profecía. Una voz grita: preparen al Señor un camino en el desierto. Tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Esto es una profecía que no solamente se aplica al profeta Isaías, que era como una voz que clamaba en el desierto, pregonando la libertad del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, sino que también anunciaba a una persona que es Juan Bautista, y a su vez hablaba de nosotros como iglesia clamando en un desierto que está sacando a Dios de todos los aspectos, de todas las áreas de la vida, donde hablar de Dios en público es un delito. Entonces miren el alcance de la profecía y por qué es tan importante una iglesia profética, una iglesia que entienda qué es lo que Dios está haciendo en determinado grupo, en determinado movimiento. ¿Qué papel tengo yo? ¿Cómo entiendo yo la profecía para poderme alinear a la voluntad de Dios? Profecía no es ir a un lugar a que me digan qué me va a pasar, con quién me voy a casar, con quién me tengo que casar y a que me digan cuánto dinero tengo que dar. Eso no es profecía. Eso es un uso indiscriminado de la profecía. La profecía no depende del profeta. En este caso, el profeta es el que recibe la palabra de profecía. La profecía depende de Dios. El profeta es un megáfono. Por eso, toda profecía está sujeta al profeta, dice el apóstol. Dice Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que está sujeta. Que como megáfono va a tener una voz, va a tener unas emociones, va a tener unos sentimientos. Por lo tanto, va a haber una especie de filtro. No todos los profetas hablaban de la misma forma. Si vemos, por ejemplo, a Jeremías, el profeta Jeremías cuando profetizaba a manera de lamentaciones, porque en su carácter reflejaba un dolor muy profundo por su pueblo y por la lejanía de Dios que experimentaba su pueblo. Y entonces todas las exhortaciones, amonestaciones, advertencias, vaticinios que por medio del profeta Jeremías se daban, en su mayoría las conocemos como lamentaciones. No que estuviera lloriqueando, sino que hablaba desde la expresión de su corazón y del dolor de su pueblo. Pero la profecía estaba sujeta a ese dolor del profeta. Por el contrario, tenemos a un profeta como Daniel, que toda su profecía la manifestaba en medio de la corte. Aunque tuvo momentos de persecución, él, como mago del, de Nabucodonosor, cuando digo mago no me refiero a una persona, a un hechicero, a una suerte de adivino, sino que la palabra mago que se utilizaba en ese entonces era para el sabio, ¿no? Por eso en muchas traducciones vemos que en las escrituras se dice los reyes magos, y no eran reyes de Persia o de Mesopotamia que sacaban conejos de su sombrero, no. Eran conocidas las personas entendidas en ciencias, en cuándo sembrar, por las fases de la luna, cuándo había que cosechar, sabían matemáticas, geometría, construcción, y Daniel pertenecía a un grupo de personas eruditas y doctoras y en ciencias, y a eso se le llamaban magos. Y la manera en que Daniel expresa su profecía es por medio de esta identidad que él tiene. Entonces, por eso vemos las profecías de Daniel con ese aire muy hacia el futuro, hablando de los diferentes imperios, cómo se van sucediendo los unos a los otros, con la estatua de barro, con la estatua de hierro, y también hablando del Mesías, ¿ya? Con una claridad y con un simbolismo demasiado rico y muy extenso. E Isaías, por ejemplo, también. Entonces, la profecía está sujeta al profeta.
En esto resumo, sintetizo lo que quiero transmitir. No todos los profetas van a hablar de la misma forma, pero la profecía es la misma, ¿vale? Dice, a otro la discreción de espíritus. Discreción de espíritu, en otra traducción, para quienes están leyendo y nos van siguiendo con otras traducciones bíblicas, puede traducir como discernimiento de espíritus, que no es otra cosa que una capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo otorga a personas para discernir dónde está operando el Espíritu Santo o dónde está operando el psiquismo de una persona, o sea, la propia carne de una persona, o también dónde está operando el espíritu malo, un demonio o un falsificador del Espíritu Santo, porque hay muchos falsificadores del Espíritu Santo. Entonces, ese don de discernimiento de espíritus también, al igual que la profecía, sirven de brújula, esto no ya para guiar a la iglesia, sino para no permitir que lobos disfrazados de oveja o seres rapaces entren a mordisquear el redil, la casa y los hijos del Señor, entren disfrazados. De eso se trata. Y es bien interesante este don porque es súper importante en la iglesia, porque nos ayuda a comprender y a identificar y a proteger la iglesia de futuros problemas, ¿no? O de personas con espíritu malo que llegan a importunar la iglesia, y esto ha ocurrido en diferentes momentos. De hecho, miren que gracias al discernimiento de espíritus del apóstol Pablo, él logra identificar algunas personas que están en esta misma carta, refiriéndose a ellos y diciéndoles cómo esas personas están creando cismas y están dividiendo a la iglesia. O si nos vamos un poco más lejos hacia la carta de los Gálatas, vemos que Pablo habla con una expresión muy fuerte, exhortando a aquellos que estaban en Galacia, diciéndoles de la siguiente forma: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los sedujo? Que empezando por la gracia, por la libertad que da la gracia, terminaron esclavizándose nuevamente en la ley. Por ese discernimiento el apóstol había reconocido cómo seres rapaces se habían introducido, aun sin ni siquiera tener malas intenciones, pero portando ese mal espíritu, generando divisiones y disensiones, ¿vale? Entonces es importante este don en el cuerpo de Cristo porque faculta a la persona para distinguir dónde está operando el Espíritu de Dios y dónde no. Y si se une a la profecía, entonces es una brújula preciosa y perfecta para dirigir una congregación, una comunidad, un movimiento y tu propia vida hacia la voluntad de Dios, y salvaguardado de todas aquellas cosas que pueden afectar la vida de fe o en comunidad. Dice a otro géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Como este deja para lo último, ¿cierto? El discernimiento de espíritus, las lenguas y la interpretación, ¿ok? Aquí el don de lenguas se refiere, este lo vemos claramente manifiesto en Hechos de los Apóstoles, cuando ellos reciben la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y comienzan a hablar en otras lenguas. Las lenguas que hablaban los apóstoles en ese entonces eran lenguas vernáculas. ¿Qué pasa? Un apóstol podía ir a algún lugar no conocido y comprender la lengua que allí se hablaba por una capacidad sobrenatural. El apóstol podía entender el copto de los egipcios. Por ejemplo, Tomás, tenemos algunas referencias históricas que fue a predicar el evangelio a Egipto, por ejemplo. O cuando Pablo, sabemos ya a ciencia cierta que el apóstol Pablo, después cuando termina justamente Hechos de los Apóstoles, comienza un viaje a España, el cual estaba programando desde hace mucho tiempo, y logra encallar no, y logra llegar y arribar a a Tarragona, en lo que es España, ¿no? Y allí empieza una predicación, y él tenía la capacidad de comprender
ese idioma por una manifestación sobrenatural. Ese es el don carismático de diferentes géneros de lenguas. Entonces, géneros de lenguas significa que hay muchas lenguas, pero también se refiere a una lengua específica que es la lengua en la que muchas personas oran actualmente con este don de lenguas, aunque también he conocido personas y para mí fue maravilloso ver, porque durante mucho tiempo no conocí a persona alguna que hablase diversos géneros de lenguas, como en la forma apostólica, hasta que por allá en el año 2007, 2008, tuve la fortuna de conocer una persona que se manifestaba en su oración diferentes géneros de lengua. Y cuando digo diferentes géneros de lengua es italiano, inglés, francés, castellano y otros portugués y otros que yo no lograba no lograba ni siquiera identificar. Y era impresionante porque era una persona del campo de otro país que vivía en una montaña, casi aislado, con una pequeña comunidad, una congregación que se dedicaban a orar. Y en esa sencillez y en esa precariedad de este hombre resultó políglota. Y solo lo hacía cuando estaba en exaltación o en adoración a Dios. Y escucharlo era impresionante porque me hacía recordar aquellos capítulos de Hechos de los Apóstoles y ver cómo la escritura cobraba vida en, en la voz de un peruano, de un hombre del Perú, campesino, que amaba a Dios con todo su corazón. Y ver que estos géneros de lenguas aún son reales. Y esto fue de un gran ánimo el ver cómo la palabra de Dios sigue viva y cuando Él dice cielo y tierra pasa, pero mi palabra permanece, cuán grande es reconocer que su palabra es verdad, no tiene precio y te hace disfrutar de estar en la casa del Padre y de ser hijo de Dios. A otro, interpretación de lenguas. Esto no tiene mayor explicación por su propia al enunciarlo ya sabemos, pero voy a hacer de pronto alguna salvedad. Interpretar es tener un contexto de algo, es tener una idea de algo. Un intérprete es alguien que conoce el sentido de aquello que se está expresando. Un traductor es una persona que traduce cada verbo, cada pronombre, cada participio, cada conjugación verbal de un idioma a otro. Hay una diferencia muy grande entre interpretar y traducir. El don de la interpretación de lenguas no traduce literalmente la lengua. Interpreta lo que se está diciendo, interpreta la idea que quiere ser transmitida, dependiendo de la persona, ¿cierto? Su interpretación va a ser mejor o menor. Si es una persona que tiene un control sobre las emociones, sobre la razón y tiende más a escuchar al espíritu, su interpretación va a ser más correcta. Pero si es una persona que está sesgada por lo que siente, por lo caprichoso o por lo que piensa de alguien, entonces su interpretación va a estar muy manchada. Y por eso es que hay que tener cuidado en las comunidades con el don de lenguas y el de interpretación. Cuando una persona se interpreta a sí misma, hay que tener mucho cuidado porque el don de interpretación puede ocurrir sobre uno mismo. Pero hay que tener cuidado porque si esta interpretación no es reivindicada por otra persona, entonces yo puedo estar, aún por la buena voluntad de la persona que está orando, puedo estar siendo o confundido, o si la otra persona está entrando en confusión y no puede ser buen intérprete porque tiene sujeción a su pensamiento, a su capricho o a su manera de pensar y no a la de Dios y no quiere renunciar a ella, entonces esa interpretación va a estar empañada, oscurecida por esa tendencia de la carne, ¿no? Pero si hay dos intérpretes, y esto lo vamos a ver más adelante en la carta del apóstol, sería lo ideal para una interpretación, porque entonces ambos estarían de acuerdo en la idea,
sin que los prejuicios de uno entraran a predominar. Y es más fácil, ¿no? Es como cuando tú pones a una imagen a buscar parentescos y semejanzas y diferencias en una imagen y tienes a un grupo de 5 personas. En menos de un minuto ya, con esas 5 personas vas a tener toda la lista de parentescos y diferencias de una imagen versus otra. Pero si tienes una sola, va a ser más lento, más demorado, por lo tanto, siempre es bueno en comunidad y en orden, ¿ok? Esto lo hablaremos más adelante porque el apóstol Pablo nos va a enseñar un poco sobre el uso correcto y el tiempo y el orden de los dones del Espíritu Santo, ¿ok? Gracias a los hermanos de Corintio porque gracias incluso a su desorden nos han llevado a nosotros a que el apóstol y a que Dios nos dé un orden que ahora podemos utilizar como un principio dentro de nuestras comunidades. Versículo 11. Todas estas cosas las obra el único y mismo Espíritu, que distribuye a cada uno según quiere. Entonces, ¿quién es el que reparte los dones? El Espíritu. Y solamente los dones operan por un mismo Espíritu. No es que existe el espíritu de profecía, no es que existe el espíritu de lenguas, no existe el espíritu de hacer milagros, no, existe un mismo espíritu que reparte sus operaciones, sus dones y sus ministerios en las personas. ¿Ok? Ministerio es cuando un don se vuelve un servicio. Cuando tu don se vuelve tu manera itinerante de servir al Señor a favor de la iglesia y a favor del perdido, entonces se habla de un ministerio. Cuando un don del Espíritu, un don otorgado por la gracia del Espíritu Santo, se vuelve tu quehacer en la vida de iglesia, entonces estamos hablando del nacimiento de un ministerio. Un ministerio no son 4 personas que se reúnen y dicen, vamos a hacer un ministerio. Eso es un ministerio humano, eso es una obra humana, por muy espiritual que pueda parecer, y así hablemos de Biblia y así hablemos del Señor. Un ministerio es un producto del Espíritu Santo que se manifiesta y yo no puedo retener. Quien está llamado a ministerio va a sentir como una camisa de fuerza, va a sentir que no puede hacer otra cosa en la vida, que cuando se distrae siente un vacío impresionante que no puede controlar, que cuando está distraído siente que está perdiendo norte su vida y que realmente tiene que volver a tomar norte. No confundamos ministerio con activismo, con proactivismo. Un ministerio es un llamado único del Espíritu Santo, por el cual tú sabes que no puedes hacer otra cosa. No puedes hacer otra cosa. Eso es el llamamiento al ministerio, cuando opera un don de manera itinerante. No todos están llamados al ministerio, porque si todos estuvieran llamados al ministerio, entonces quedarían descubiertos un montón de quehaceres en la iglesia y en la actividad social. Para el mundo no tiene sentido, pero todos estamos llamados a vivir los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo no son potestad ni de una congregación, ni de un grupo de personas especiales. Porque si el dueño de los dones y el que los otorga es el Espíritu Santo, entonces es Él el especial. Y quienes los reciben simplemente son instrumentos de aquel que es especial. Si por ser instrumento alguien te dice que eres especial, pues dile, mira quién está delante de mí para que veas y le sigas tú también. Y de esa manera hacemos iglesia. He ahí el nacimiento de un ministerio como una gracia sobrenatural de Dios. Es un llamado de Dios, es irrevocable. No puedes decirle que no. El apóstol Pablo lo intentó, se puso a combatir con Jesús lo digo en el sentido en que no quería o que estaba luchando con esa fuerza que lo estaba atrapando, la de nuestro Señor Jesucristo cuando iba camino a Damasco. Y en medio de esa lucha queda ciego y después él reconoce que él es preso del Evangelio, es decir, ay de mí si no predico. ¿Se dan cuenta
lo preso que estaba el apóstol Pablo de la pasión que hervía en su sangre, porque no podía retroceder, no podía hacer otra cosa en su vida. ¿Vale? Entonces, dejemos acá, creo que no avanzamos mucho, pero vale la pena hablar de esto. Y en los siguientes capítulos vamos a hablar un poco del orden de los dones, cómo se manifiestan, a poner algunos ejemplos, y sé que va a ser de mucha riqueza para mí y para todos ustedes también. Entonces, por el momento, yo tenía, Santiago, una intervención que no la quiero dejar. Si Santiago me estás escuchando, que querías hacer una intervención, no quiero que quede en el aire. Sí, hola Pablo. No, quería saber por qué pasan todas estas cosas por ejemplo, por qué se prohíbe a Dios hablar sobre Dios públicamente en algunos países. O sea, cada vez suprimen más a Dios para que nadie sepa de él en ningún motivo, por ningún motivo, no va a tener. Gracias, mi hermano. Aunque escuché en algunas oportunidades entrecortado, creo que no te traduje, pero interpreto lo que me estás diciendo y es el por qué Dios permite todo este tipo de cosas y este nivel de acorralamiento. Mira, esto ha sido una agenda claramente programada y esa es la agenda de Satanás y de sus hijos. Y la agenda empezó desde hace mucho tiempo. Y esta agenda ha ido penetrando todas las instancias de la vida del ser humano y social. Primero, se encargaron de sacarnos a Dios, la idea de la necesidad de Dios, vendiéndonos que era mejor la idea del hombre y de la ciencia. Y la ciencia reemplazó a Dios. Cuando la ciencia reemplazó a Dios, entonces ya Dios perdió esa, ese dominio, ¿no? Perdió esa importancia de amarás al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Primero ataco el primer mandamiento. Segundo, entonces comenzaron a dividir a los seres humanos entre hombres y mujeres, entre los que ostentan un género u otro, después primero a los ricos y a los pobres, después a hombres y a mujeres, y mientras todos estos están combatiendo y luchando por el poder, entonces poco a poco el enemigo va llegando y ganando terreno y lo que él busca es ir destruyendo a Dios para que nosotros ya no busquemos la salvación en Dios, sino en un hombre, en la salud, en una EPS, en la vacuna, en un sueldo, en un trabajo, pero que cada vez veamos a un Dios lejano. Y gran parte de esto la iglesia lo ha permitido, porque ha sido una iglesia que ha querido conciliar con el mundo y le ha dado temor. Una iglesia que le da temor hablarle al que se cree científico. Una iglesia que le da temor exponer sus ideas. Una iglesia que le da temor y que no sale. Pero ahora es tiempo que como iglesia nosotros seamos la voz que clama en el desierto. Y, y esto cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor, pero si por un lado el mundo y la voz del otro se hace más fuerte, los que son verdadera iglesia van a ser más guiados por el Espíritu Santo y la verdadera iglesia va a poder sacar nuevamente la cara y ser como en el principio. Y aquellos que nos vean de afuera van a poder decir, mira estos cómo se aman, o mira los milagros que ocurren allá. Y por la evidencia del Espíritu Santo en nosotros, muchos llegarán a la conversión. Vamos entonces a hacer una oración y si alguien de pronto tiene alguna necesidad, ok, ya para terminar, vamos entonces a orar. Señor, gracias te doy por cada persona que nos ha escuchado, Señor, por tu amor, por lo que tú haces en cada corazón. Padre, ayúdanos a que la palabra que hemos recibido, a la fe a la que estamos llamados, al poder sobrenatural de tu Espíritu en nosotros, Señor, sea una voz en el desierto, la de cada uno de los que estamos escuchando, que seamos como Isaías, como Jeremías, como Juan y como nuestro Señor y Maestro, que clamaban y hablaban en el desierto, Señor, pero hablaban, Dios. Y gracias porque yo sé que tú tienes mucho pueblo y muchas personas que vienen detrás de aquellos que están escuchando, Señor, estos audios. Y yo hoy oro
junto a estos mis hermanos por aquellos que aún van a venir, Señor, porque sé que clamando en el desierto, los que estén preparados y hayan arrepentido y hayan enmendado sus caminos, Señor, encontrarán la fuente inagotable de la salvación, Señor, y nuestra predicación llegará al término de la salvación. Y así sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no sin antes, Señor, también orando por Andrea, gracias por sus pulmones que son sanos en el nombre de Yeshua de Nazaret. Gracias por Andrea, gracias por Germán, Señor, y gracias por su familia. Gracias por tu misericordia y gracias porque los veré hablando, Señor, de tu misericordia y de tu poder sin secuelas, más allá que la secuela que deja la fe. En el nombre de Yeshua de Nazaret y gracias por Claudia, Señor. Gracias por Mónica Rivera también. En el nombre de Yeshua de Nazaret, hoy maldecimos de raíz toda célula cancerígena, tumoral que se está intentando reproducir y si se ha extendido, Señor, hoy cortamos el influjo, Señor, de la extensión y a su código genético hoy le hablamos para que sea detenido todo cáncer en el nombre de Yeshua de Nazaret. Un abrazo, les quiero de verdad y espero que nos veamos pronto y que sea cara a cara. Dios les bendiga y la paz sea con todos ustedes.